Buenos días a todos. En este caso vamos a continuar con el apartado, con el ejercicio que dejamos anteriormente. Y en este caso vamos a realizar el apartado número 2 del ejercicio que dijimos. No sé si os acordáis del ejercicio, supongo que sí, espero que sí, porque prácticamente lo hemos dejado hace nada. El ejercicio decía que teníamos un estado microcanónico y teníamos unas varias partículas que poseían dos estados cuánticos no degenerados de energías epsilon sub 0 y epsilon sub 1. Y no sé si recordáis que en el primer episodio o en el capítulo anterior, en el vídeo anterior, lo que hicimos fue obtener la entropía, los microestados y ya, no sacamos nada. Demostramos que la entropía era aditiva. Bueno, en este caso el segundo apartado nos dice que tenemos que calcular la temperatura del sistema y a partir de ella, invirtiéndola, encontrar la ecuación energética de estado, que es la ecuación EEE, ¿vale? Bien, entonces, la temperatura del sistema, que es beta se define como la parcial del logaritmo neperiano del conjunto de microestados respecto de la energía. Todo ello para el número de partículas y el volumen constante. Así se define la temperatura del sistema. Así que lo que vamos a hacer va a ser, efectivamente, pues derivar el logaritmo neperiano del número de microestados. Pero claro, aquí tenemos un ligero problemilla, porque bueno, nosotros teníamos que el logaritmo neperiano del conjunto de microestados era, según calculamos, pues p sub 0, logaritmo neperiano de p sub 0, más p sub 1, logaritmo neperiano de p sub 1. Bueno, aquí evidentemente no tenemos ninguna energía. Tenemos que ponerlo, o sea, tenemos que encontrar esta función logaritmo neperiano de los microestados en función de la energía puede ser de las otras variables, de n o de v. En este caso tenemos p sub 0 y p sub 1 que no nos interesan para nada. Entonces lo que tendremos que hacer será volver a uno de nuestros desarrollos anteriores en el que dijimos que efectivamente este logaritmo neperiano del conjunto de microestados, que lo vimos en el capítulo anterior, era n por el logaritmo neperiano de n menos n sub 0 por el logaritmo neperiano de n sub 0 menos n sub 1 por el logaritmo neperiano de n sub 1. No sé si recordáis que esto lo hicimos con el método de Stirling o con la fórmula de Stirling. Entonces, este es uno de nuestros desarrollos. Aquí ya podemos empezar a encontrar las n's, pero seguimos sin encontrar la e, que es a la que queremos, es en la que queremos derivar. Entonces, vamos a volver a nuestro enunciado, a nuestro problema, que nos decía que nuestra energía total era n1 por epsilon. Y aquí ya vemos un poco por dónde va a ir el rollo, por dónde va a ir el asunto, ¿verdad? Si tenemos que la energía es n1 por epsilon, pues claro, no tenemos más que sustituir n1 por la energía partido epsilon, y así ya tendremos la energía que es lo que queremos derivar. Entonces, por un lado tenemos, bueno, la primera parte que es n logaritmo neperiano de n, la dejamos igual porque n ya lo tenemos, o sea, n nos interesa, que es nos interesa mantenerlo constante, así que la función puede estar dependiendo de n, porque si n lo pasamos a n sub 0 más n sub 1. N sub 1 lo sustituimos por la energía partido epsilon y n sub 0 decimos que es n menos n sub 1, pues n sub 1 menos n sub 1 nos va a quedar solo n, por tanto n nos va a quedar que es igual a n. No sé si percibimos la incongruencia o la redundancia, mejor dicho. Entonces, bueno, esto lo dejamos así. ¿El n sub 0 qué es? El n sub 0 tenemos que ponerlo en función de n sub 1 para poder poner n sub 1 en función de la energía. Entonces, sabemos que n es igual a n sub 0 más n sub 1, porque recordemos que n era el número de partículas totales que se dividían en n sub 0 partículas que estaban en un estado y n sub 1 partículas que estaban en otro estado. Por tanto, si lo que podemos hacer es decir que n sub 0 es n menos n sub 1. Logaritmo neperiano de n menos n sub 1. ¿Y n sub 1 qué es? Bueno, n sub 1 es n sub 1. De momento vamos a hacerlo paso por paso. Y ahora ya podemos sustituir n sub 1 por energía partido epsilon. Entonces, si queremos sustituir eso, pues lo que obtenemos es n menos la energía partido epsilon, logaritmo neperiano de n menos la energía partido epsilon, menos n sub 1, que es la energía partido epsilon, logaritmo neperiano de la energía partido epsilon. Perfecto. Y ya tenemos nuestra ecuación, logaritmo neperiano de los microestados en función de la energía y del número de partículas, que lo vamos a mantener constante. Por tanto, ahora lo único que tenemos que hacer es básicamente derivar, hacer la derivada parcial. Así que la parcial de logaritmo neperiano de
esto del conjunto de microestados respecto a la energía, manteniendo n y v constantes, va a ser, bueno, esta primera parte que no va a depender, así que va a ser 0, menos la derivada de la primera, que en este caso va a ser, pues tenemos energía y multiplicamos por una constante, pues va a ser menos 1 partido epsilon, que como hay un menos va a ser más 1 partido epsilon, por el logaritmo neperiano de n menos e partido epsilon, más, en este caso es un menos, pues menos, la primera sin derivar, que va a ser n menos la energía partido epsilon, por la derivada del logaritmo neperiano, que la derivada del logaritmo neperiano es la derivada de lo de dentro del logaritmo partido la función de dentro del logaritmo. Entonces, la derivada de lo de dentro del logaritmo, ¿qué va a ser? Pues menos 1 partido epsilon, que es lo que hemos visto, antes. Que como es menos 1 partido epsilon, lo podemos sustituir y pasar al otro lado, el menos. O sea que menos 1 partido epsilon, esto va a quedar aquí, partido esta propia función, que ya lo vamos a poner en el denominador. ¿Vale? Perfecto. Y luego, en el otro lado, que es esto que tenemos aquí, nos va a quedar pues lo de siempre. La primera derivada, que va a ser 1 partido epsilon, por la segunda sin derivar, que va a ser el logaritmo neperiano de epsilon, de la energía partido epsilon, menos la primera sin derivar, que va a ser e partido epsilon, por esto de aquí, que va a ser, pues como hemos comentado antes, la primera, la derivada de lo que hay dentro partido lo que hay dentro. Así que va a quedar esto. Bueno, como podemos observar, esto de aquí con esto de aquí se nos va, el numerador con el denominador, y epsilon se nos va también. Así que estos son cuentas. Los he hecho un poco por encima. Si las hacéis en casa, pues veréis que queda exactamente esto. Así que lo que nos va a quedar va a ser 1 partido epsilon por logaritmo neperiano de n menos la energía partido epsilon, más 1 partido epsilon, menos 1 partido epsilon, logaritmo neperiano de la energía partido epsilon, menos 1 partido epsilon. Bueno, el 1 partido epsilon y el menos 1 partido epsilon lo podemos sacar, o sea, lo podemos eliminar directamente. Y lo que nos va a quedar es que la parcial va a ser 1 partido epsilon de, vamos a ponerlo así, del logaritmo neperiano de n menos e partido epsilon más, no, perdón, menos el logaritmo neperiano de e partido epsilon. Y hemos dicho que el logaritmo neperiano, o sea, la resta de dos logaritmos neperianos es el logaritmo neperiano de la división de lo que hay dentro de los logaritmos. Así que esto va a quedar 1 partido epsilon, logaritmo neperiano de n menos e partido epsilon entre e partido epsilon. Y esto que tenemos aquí es básicamente 1 partido epsilon, logaritmo neperiano de epsilon por n partido la energía menos 1. Y esta va a ser nuestra temperatura del sistema, que va a ser lo que nosotros hemos denominado como beta. Va a ser eso de ahí. Así que ya lo tenemos. Bueno, esto como podéis ver eso son operaciones, no tiene mucho más misterio. Lo que nos pide es sacar, dice, a partir de ella invirtiéndola encuentra la ecuación energética de estado. Bueno, para obtener la ecuación energética de estado, la energía que podemos obtener aquí, en este caso, pues lo que vamos a hacer va a ser simplemente despejar la energía que hay aquí. Así que, como vamos a despejar esa energía que hay aquí, pues lo que podemos hacer es pasar el epsilon a un lado y entonces nos va a quedar que beta epsilon va a ser igual al logaritmo neperiano de epsilon por n partido la energía menos 1. Esto de aquí nos va a quedar quitando los logaritmos neperianos, elevando todo a la exponencial, nos va a quedar que la exponencial de beta epsilon va a ser igual a epsilon por n partido la energía menos 1. El menos 1 lo pasamos al otro lado, que va a ser más 1. La energía la pasamos multiplicando, por tanto eso lo pasamos dividiendo y nos va a acabar quedando que la energía va a ser igual a epsilon n partido 1 más la exponencial de beta epsilon, que es lo que tenemos aquí. Y esta va a ser nuestra energía que nos va a venir muy bien en el futuro. Bueno, esto ya lo tenemos así que perfecto. Hay una última cosilla que podemos obtener a partir de esto que tenemos aquí, de esta energía, que de hecho lo vamos a obtener, y es que no sé si recordáis que la energía total era, volvemos para atrás, era N1 por epsilon. Por tanto, podemos sustituir esa energía, si sustituimos esa energía por N1 por epsilon, nos va a acabar quedando N1 por epsilon igual a N por epsilon partido 1 más la exponencial de beta epsilon. Epsilon con epsilon se va a ir y nos va a acabar quedando que N1 partido N es igual a 1
partido 1 más epsilon, o sea, exponencial de beta epsilon. Y esto que era n1 partido n, recordemos que era la probabilidad 1. No sé si lo tenemos por aquí. ¿Lo tenemos por algún sitio? No lo tenemos por algún sitio, lo borré, ¿verdad? Bueno, n sub 1 partido n era la probabilidad 1, vamos a escribir aquí, n sub 1 partido n era la probabilidad 1, y el número de partículas en 0 partido n era la probabilidad 0. Vale, perfecto. Esto lo tenéis en el ejercicio anterior también. Entonces aquí lo que podemos decir es que la probabilidad en 1 va a venir dada por la expresión 1 más la exponencial de beta epsilon. Así podemos establecer una relación entre la probabilidad 1 y beta. Y si la probabilidad 1 es esto, pues la probabilidad 0, que va a ser 1 menos la probabilidad 1, porque las probabilidades solo pueden tener como máximo el valor 1, pues nos va a quedar 1 menos la probabilidad 1. Y 1 menos la probabilidad 1 nos queda que por la probabilidad sub 0, si hacemos las cuentas, va a ser menos beta, o sea, 1 más exponencial de menos beta epsilon. Esta va a ser la probabilidad en 0. O sea, la probabilidad 0. ¿Vale? Perfecto. En función de beta. ¿Y esto por qué nos va a venir bien? Bueno, nos va a venir bien de cara al futuro. Luego veremos. La cuestión es que el ejercicio nos dice que demostremos que cuando la temperatura tiende a 0, la energía va a tender a 0, y cuando la temperatura tiende a infinito, la energía va a tender a n por epsilon partido 2. Total, lo que nos piden es que la energía cuando t tienda a 0 más, que demostremos que esto va a tender a 0. Bueno, aquí tenemos efectivamente la ecuación de la energía, que es esta de aquí, y entonces necesitamos tender la temperatura a 0. Claro, aquí podemos observar que no hay ningún tipo de temperatura, aquí no tenemos ninguna temperatura, así que no podemos sustituir nada por nada. Pero sí que sabemos que beta, por la teoría de termodinámica estadística o de física estadística, sabemos que beta es 1 partido K sub B por T. Lo sabemos. Entonces ya tenemos una relación entre beta T y entre beta y E. Por tanto, si hacemos tender la temperatura a 0, por la derecha, ¿a cuánto va a tender beta? Pues si la temperatura aquí va a tender a 0, 1 partido 0, significa que beta va a tender a infinito, a más infinito. Y si beta va a tender a más infinito, en esta ecuación de aquí podemos decir que el límite cuando beta tiende a más infinito va a ser igual a la exponencial, o sea, la epsilon por n partido 1 más la exponencial de infinito por epsilon, que es infinito. Por tanto, 1 más la exponencial de infinito va a ser infinito, por tanto aquí nos va a quedar un coeficiente k, que es epsilon por n partido infinito, es decir, 0. El límite cuando la temperatura tiende a 0, es decir, cuando beta tiende a infinito, es que la energía, el límite de la energía, va a tender a 0. Así que esto efectivamente está demostrado aquí. Esto lo tenemos demostrado. Y también nos pide demostrar que cuando la temperatura tiende a infinito, si el valor de la energía nos da n por epsilon partido medios. Bueno, si la temperatura tiende a infinito, o a más infinito, nos pide demostrar que la energía va a tender a esto, de aquí. Bien, en este caso la temperatura va a tender, como hemos comentado, a infinito. Por tanto, beta, ¿a cuánto va a tender beta? Si la temperatura va a tender a infinito, K partido infinito va a ser 0. Beta va a tender a 0. ¿Vale? Y si beta, que lo tenemos en este caso, aquí va a tender a 0, pues claro, sustituimos. El límite cuando beta tienda a 0 de la expresión de la energía, que era epsilon n partido 1 más, aquí lo tenemos, epsilon elevado a 0, porque aquí tenemos que sustituimos beta por 0, nos va a quedar que esto va a ser la epsilon por n partido 1 más la exponencial de 0, que es 1, 1 más 1, 2. Es decir, queda demostrado también que cuando la temperatura tiende a infinito y por tanto beta tiende a 0, la energía va a tender a epsilon n partido 2. Bueno, esto ya lo tenemos aquí perfectamente marcado y perfectamente hecho.
Entonces, lo último que vamos a hacer, bueno, vamos a ver cómo tienden también aquí las probabilidades, ¿vale? Porque esto resulta bastante interesante ver cómo tienden las probabilidades. Nuestra ecuación de las probabilidades son estas que tenemos aquí. La probabilidad 1 es esto de aquí, la probabilidad 0 es esto de aquí. Entonces, cuando beta tiende a infinito, cuando beta, el límite cuando beta tiende a infinito, a más infinito, de la probabilidad 0, o de la probabilidad, sí, de la probabilidad 0, va a ser igual a, pues aquí sustituimos beta. Aquí nos va a quedar 1 partido 1 más 1 partido epsilon elevado a beta, o sea, la exponencial elevado a beta epsilon, ¿no? Bueno, vamos a sustituirlo. Aquí nos va a quedar 1 más 1 partido la exponencial de beta epsilon. Pero beta lo tenemos que hacer tender a infinito. Por tanto, aquí va a quedar 1 partido infinito, que va a quedar 0. Por tanto, nos va a quedar que la probabilidad va a ser 1 partido 1, es decir, 1. La probabilidad en 0 cuando beta tiende a infinito es 1. Y si esta probabilidad en 0 es 1, la probabilidad en 1, cuando beta tiende a infinito va a ser 0. ¿Esto qué significa? Esto es muy interesante porque esto es básicamente el tercer principio. Cuando la temperatura tienda a 0, al 0 absoluto, al 0, beta va a tender a infinito y la probabilidad de que todas las partículas se encuentren en la probabilidad 0, que es la probabilidad de que las partículas se encuentren en el estado 0, que es el estado que teníamos arriba, la probabilidad va a ser 1. Es decir, todas las partículas se van a encontrar en nuestro estado 0. ¿Y qué estado 0 era este? Este estado 0 era el que tenía energía 0. Y precisamente eso es lo que dice el tercer principio de la termodinámica. Dice que cuando se tienda a ese cero absoluto, es decir, la temperatura tienda a cero, al cero absoluto en Kelvin, claro, a menos 273, menos 273 grados centígrados. Cuando se tienda a cero, al cero absoluto, a cero Kelvin, las partículas se quedan completamente estáticas. Y completamente estáticas significa que no hay suficiente energía para pasarla a un estado que tenga otro tipo de energía y por tanto la probabilidad de encontrarlas en el estado que tiene cero de energía es 1. Y efectivamente, la probabilidad es 1. Así que es bastante interesante por el concepto de tercer principio de la termodinámica. El principio de la entropía y del cero absoluto. Esto por un lado. Y luego en este otro resumen que hemos hecho aquí, cuando la temperatura tienda a infinito y beta tienda a cero, bueno, el límite cuando beta tienda a 0, pues volvemos de la probabilidad sub 0, por ejemplo, pues vamos a hacer lo mismo. 1 más 1 partido epsilon beta epsilon. Aquí que vamos a tener, pues epsilon, o sea, la exponencial de beta epsilon, si beta lo sustituimos por 0, nos va a quedar 1. 1 partido 1 es 1, por tanto, aquí nos va a quedar 1 medio. O sea, la probabilidad en 0 cuando la temperatura tiende a infinito va a ser un medio. Es decir, la probabilidad en 1 va a ser un medio también. ¿Vale? Va a ser equiprobable. Perfecto. Y ya por último, para terminar, esto de aquí nos dice el problema, nos dice, ¿es posible que aparezcan temperaturas negativas? En caso afirmativo, dibuje la gráfica de menos beta epsilon como función de P sub 1, estudiando las condiciones necesarias para esa aparición. Entonces, la primera pregunta ¿es posible que existan temperaturas negativas? Bueno, vamos a comprobar. Para que existan temperaturas negativas, ¿vale? Hemos dicho que como la temperatura es inversamente proporcional a beta, pues para que existan temperaturas negativas tiene que haber betas negativos. Tiene que haber betas negativos. Y si hay betas negativos, en nuestra fórmula de aquí, esta que teníamos, donde teníamos pues la energía y epsilon en función de beta, esta de aquí, o incluso esta de la energía, por ejemplo, bueno, no, pero vamos a esta. Si existen betas negativos, significa que el logaritmo neperiano de esto que hay aquí dentro tiene que ser negativo. Es decir, significa que el logaritmo neperiano de epsilon por n partido la energía menos 1 tiene que ser menor que 0, negativo. Y para que esto sea menor que 0, para que el logaritmo neperiano de esto sea negativo, el logaritmo neperiano tiene que estar entre 0 y 1. Es decir, lo que hay dentro del logaritmo neperiano tiene que ser menor que 1. Tiene que ser menor que 1. Por tanto, lo que obtenemos es que la exponencial por n partido la energía tiene que ser menor que 2. Por tanto, obtenemos que la energía tiene que ser mayor que n por epsilon, es decir, el número de partículas totales por la energía en el estado 1 partido 2,
Si existe una energía mayor que este valor de aquí, obtendremos temperaturas negativas. Y eso es bastante interesante. Entonces, lo que dices también es que representemos la gráfica menos beta epsilon en función de P1. Bueno, pues vamos a representarla. Tenemos aquí, por ejemplo, P1, la probabilidad 1. Y en la probabilidad 1 pues va a ir de 0 a 1, porque la probabilidad no puede ir más valores. Vamos a poner aquí el 0, ahí el 1 y aquí el 1 medio. Bien. Vale, ¿qué podemos obtener? O sea, ¿qué podemos sacar aquí? Bueno, aquí hay una cosa interesante y es que beta epsilon, que lo tenemos por aquí, necesitamos sacar beta epsilon en función de las probabilidades, claro. Beta epsilon, que lo tenemos aquí, beta epsilon es igual al logaritmo neperiano de esto que hay aquí dentro, ¿vale? Esto que hay aquí dentro es esto que hay aquí. N menos la energía partido epsilon entre la energía partido epsilon. La energía partido epsilon, ¿qué dijimos que era? La energía partido epsilon dijimos que era N1. N1, no sé si lo recordamos. Lo teníamos aquí al principio. No, aquí lo tenemos. La energía total es N1 por epsilon. Entonces, bueno, de hecho vamos a coger esta expresión, que es la que teníamos aquí, ¿vale? Beta epsilon es igual al logaritmo neperiano de esto, simplemente son los desarrollos que hemos hecho anteriormente. Vamos a coger que beta epsilon es igual a logaritmo neperiano de n menos la exponencial de n menos la energía partido epsilon entre la energía partido epsilon. Estos son los desarrollos que hemos hecho antes. O sea, los desarrollos que hemos hecho antes, lo que pasa es que hemos cogido uno de los pasos intermedios. Bueno, sabemos que la energía partido epsilon es N1, porque eso lo vimos antes, que la energía era N1 por epsilon. En nuestro caso particular, en el que sabemos que las partículas que n sub 0, las n sub 0 partículas, están en un estado que tiene energía cero. Esto lo vimos en el ejercicio anterior y lo vimos anteriormente. O sea, en nuestro estado, que es el estado que nos da el ejercicio, tenemos que las partículas están o con energía cero o con energía mayor que cero. Y por tanto la energía total va a ser las partículas que haya en el estado 0 por esa energía, que va a ser 0, más las partículas que haya en el estado 1 por su correspondiente energía, que será N1 por epsilon. Eso es la energía total, ¿vale? Lo vemos. Entonces, aquí sabemos que la energía total va a ser N1 por epsilon. Por tanto, la energía partido de epsilon va a ser N1. Es decir, nuestro beta epsilon va a ser el logaritmo neperiano de N1 y aquí N menos N1, ¿qué va a ser? Pues N0. Pero aquí lo queremos pasar en función de las probabilidades. Entonces sabemos que el logaritmo neperiano de n sub 0, o sea, n sub 0 con la probabilidad, o sea, n sub 0 ¿qué es? Sabemos que, recordemos que la probabilidad sub 0 es n sub 0 partido n y la probabilidad sub 1 es n sub 1 partido n. Esto también lo hemos visto anteriormente. Todo esto son cosas que ya teníamos, eran datos que teníamos. Por tanto, si sustituimos aquí nos va a quedar la probabilidad sub 0 por n y en n sub 1 nos va a quedar la probabilidad sub 1 por n. N y n se nos van y nos va a quedar que beta epsilon es el logaritmo neperiano de p sub 0 partido p sub 1. Esto va a ser beta epsilon. ¿Y por qué nos va a venir bien? Bueno, nos va a venir bien ahora principalmente para la gráfica, claro. Eso es evidente. Vale, tenemos que cuando la temperatura es mayor que 0, beta dijimos que era mayor que 0. Y dijimos también que pues, la energía iba a ser menor que n medios por epsilon, ¿vale? Esto lo vimos en el otro, porque si la temperatura era negativa, dijimos que esta energía era mayor. En este caso, como la temperatura es mayor que 0, en este caso va a ser menor que este valor. Bien, eso lo hemos visto. Por tanto, sabemos que si beta va a ser mayor que 0, menos beta epsilon, que es lo que nosotros tenemos aquí en nuestra gráfica, estamos representando menos beta epsilon respecto de P1, menos beta epsilon va a ser menor que 0, porque si beta es mayor que 0, menos beta epsilon va a ser menor que 0. Hasta ahí correcto, ¿no? Y si menos beta epsilon es menor que 0, ¿vale? Ya estamos en esta parte de la gráfica en la que menos beta epsilon es menor que 0. Si menos beta epsilon es menor que 0, tenemos que efectivamente aquí, en esta parte de aquí, tenemos que beta, pues para que menos beta epsilon sea menor que 0, beta tiene que ser mayor que 0. Por tanto, aquí va a ser mayor que 0. ¿Y cuándo un logaritmo es mayor que 0? Porque para que esto sea mayor que 0, este logaritmo tiene que ser mayor que 0. ¿Cuándo este logaritmo es mayor que 0? Este logaritmo es mayor que 0 única y exclusivamente si p sub 0 es mayor que p sub 1.
Solo existe esa opción, porque si P sub 0 fuese menor que P sub 1, aquí nos quedaría un logaritmo neperiano de un número decimal, un 0, algo, y eso va a quedar negativo, porque está entre 0 y 1. Hasta aquí lo vemos, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos que P sub 0 es mayor que P sub 1. Por tanto, si P sub 0 es mayor que P sub 1, P sub 1 va a tener menos de un medio de probabilidad. Porque si P sub 0 va a ser mayor que P sub 1, la probabilidad de P sub 0 va a ser mayor que la probabilidad de P sub 1. Y como ambas probabilidades tienen que sumar 1, por narices P sub 0 va a tener más del 50% y P sub 1 va a tener menos del 50%. Por tanto, en menos betas negativos, según vaya el menos beta, en menos betas negativos que van a estar aquí, la probabilidad de 1 va a ser menor que un medio. Por tanto, la gráfica va a hacer algo tal que así. Hasta llegar al 1 medio. Y luego, cuando la temperatura sea menor que 0, beta será menor que 0, la energía, como hemos visto antes, será mayor que n medios de epsilon, menos beta epsilon, como beta es menor que 0, menos beta epsilon será mayor que 0, ¿vale? O sea, estaremos en la parte superior y por tanto, aquí, si tenemos que beta es menor que 0, aquí este beta epsilon será menor que 0. Por tanto, aquí el logaritmo neperiano tiene que ser menor que 0. Para que sea menor que 0, la probabilidad en 1 tiene que ser mayor que la probabilidad en 0. Es decir, estaremos en la otra parte de la gráfica, en esta parte de aquí, que tenderá hasta... Bueno, esto tendrá asintóticamente hasta ahí. Entonces, en la parte en la que menos beta epsilon es menor que 0, tendremos una temperatura mayor que 0, positiva, y en la parte en la que menos beta epsilon sea mayor que 0, tendremos una temperatura negativa. Donde aquí, en el 1 medio, tenemos, como hemos visto antes, una temperatura equiprobable, o sea, una temperatura infinito, donde las probabilidades son equiprobables, como vimos anteriormente. Esto es bastante interesante. Entonces, esta va a ser nuestra gráfica. Según menos beta epsilon tienda a 0, o sea, menos beta epsilon según vaya tendiendo a 0, la probabilidad irá tendiendo a 1 medio. Y si la probabilidad irá tendiendo a 1 medio, la temperatura irá tendiendo a infinito, que es lo que podríamos ver anteriormente. O sea, aquí vimos que según beta va tendiendo a 0, por ejemplo, si beta va tendiendo a 0, menos beta epsilon va tendiendo a 0. Y si menos beta epsilon va tendiendo a 0, la temperatura va tendiendo a infinito. Eso parece claro. Y si beta va tendiendo a 0, el logaritmo neperiano tiene que ser logaritmo neperiano de 1. Y para que el logaritmo neperiano sea de 1, P sub 0 entre P sub 1 tiene que ser 1. Por tanto, P sub 0 y P sub 1 tienen que ser lo mismo. Es decir, tienen que ser equiprobables, tiene que ser un medio. Entonces aquí todo encaja. Por tanto, bueno, esto es importante. ¿Por qué esto tiende así? ¿Por qué menos beta epsilon no puede estar aquí arriba? Bueno, lo hemos visto anteriormente. Si menos beta epsilon fuese, por ejemplo, aquí mayor que 0, si menos beta epsilon fuese mayor que 0, claro, hemos visto que cuando menos beta epsilon tiene que ser mayor que 0, beta epsilon tiene que ser menor que 0. La probabilidad de 1 tiene que ser mayor que la probabilidad de 0. Por tanto, esto tiene que estar aquí, no puede estar la gráfica en este punto, porque si la gráfica estuviese en este punto no se cumpliría. Y según tiende a 0, pues vemos que efectivamente todo lo demás se va cumpliendo. Por tanto, bueno, este es el segundo apartado del ejercicio. Espero que haya resultado útil, espero que os haya servido. Mañana o en el siguiente vídeo lo que veremos es la ecuación másica de estado y estudiaremos el comportamiento de esa gráfica, el comportamiento físico de esa ecuación. Dibujaremos la gráfica de beta mu en función de P sub 1 y dibujaremos la gráfica de alfa en función de menos beta y unas gráficas de la actividad absoluta, ¿vale? Ya vamos viendo. Entonces, bueno, si tenéis cualquier tipo de duda, pues como siempre, me la dejáis en los comentarios, no tengáis ningún tipo de reparo en dejármela en los comentarios y nada, seguimos con la física.